Pues hoy es un tema muy interesante. Ahora toca el turno de Juan Pablo II, ¿no? Un papa muy famoso por lo largo que fue su pontificado. Un papa muy político, un papa asociado al anticomunismo y un papa que se opuso totalmente a la teoría de la liberación. Que bueno, fue muy fuerte en Latinoamérica, ¿no? Eh, un papa polaco, después de muchos papas italianos, o al menos cercanos, cuyo nacimiento se vio cercano a los estados pontificios, ¿no? Recordando que lo que ahora conocemos como Ciudad del Vaticano en algún momento fueron los estados pontificios, ¿no? Dentro de estos reinos italianos que había antes de la unificación italiana, ¿no? Por Vittorio Emanuele. Eh, poco se habla de esta parte, de esta actividad anticomunista de Juan Pablo II. eh, Parte por lo cual también se le hace santo, ¿no? Posteriormente no, el Vaticano oficialmente no declara que este es el hecho, el por qué se le hace santo. De hecho, bueno, antes de hacer santo a un personaje, se le beatifica, se le tienen que conceder varios milagros autentificados por el Vaticano. Y ya cuando tiene cierta cantidad de milagros, pues se le hace santo a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues su actividad anticomunista no se consideró un milagro, se le asociaron a otro tipo de milagros, y por eso se le beatifica y luego se le canoniza, ¿no? Pero un papa polémico porque en el podcast anterior hablamos de Juan Pablo I, el papa que duró 33 días en el pontificado, y Juan Pablo II es un papa que llega pues tras este deceso, tras este pronto deceso de Juan Pablo I y cuyo pontificado fue bastante conservador, ¿no? Digamos que es lo contrario a Francisco, ¿no? Lo contrario al papa que acaba de irse, ¿no? Francisco. El papa Francisco que, bueno, jesuita, de ideas, pues se le llama muy progresistas, ¿no? A veces erróneamente porque, bueno, el Vaticano no puede ser progresista, pero bueno, sí con respecto a los papas anteriores que eran muy conservadores en el sentido de conservar la estructura vaticana intacta, pues fue Juan Pablo II el máximo exponente, ¿no? Cosa curiosa porque eh, él forma parte bueno, fue muy cercano al Concilio Vaticano II, de Pablo VI. Entonces recordemos Pablo VI, luego Juan Pablo I, 33 días, y Juan Pablo II, ¿no? Fueron los que conformaron el año de los tres papas. Entonces hay autores, por ejemplo, este artículo está muy bueno, ¿no? Juan Pablo II, el comunismo cayó gracias a Juan Pablo II y no a Estados Unidos, ¿no? También por eso es que en las comunidades, por ejemplo, aquí en México, en las comunidades panistas, eh, se le consagra, ¿no? Y se le pone como un gran ejemplo a seguir porque, bueno, pues sabemos que son ideologías políticas opuestas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo llega Juan Pablo II a ser papa? ¿Y cómo es que dura tanto en el papado? ¿Y qué controversias hubo alrededor de Juan Pablo II, ¿no? Porque vamos a ver que hubo personajes que hoy en día no son gratos, tales como Marcial Maciel o como Norberto Rivera, ¿no? Tan solo para poner dos ejemplos muy claros aquí en México. Y que fueron cercanos a Juan Pablo II y que incluso Juan Pablo II pues se encargó de que, al menos durante su pontificado, pues ellos estuvieran impunes, ¿no? Esa es la parte de la que no se habla mucho sobre Juan Pablo II o San Juan Pablo II, como ustedes prefieran llamarle, ¿no? Porque el Vaticano lo canoniza, ¿no? Eh, en este sentido, pues Juan Pablo II nace en, en Polonia
en 1920, en esta Polonia posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que Polonia pues siempre estuvo entre potencias, ¿no? Estuvo entre el Imperio Alemán y estuvo entre el Imperio Ruso y luego estuvo entre la continuación del Imperio Alemán y la ahora Unión Soviética. Y en ese sentido pues sufrió mucho Polonia, ¿no? Porque recibió constantes invasiones. De hecho, Juan Pablo II, su madre, fallece en 1929, cuando, bueno, pues hay esta crisis económica en Estados Unidos y que se extiende hacia Europa, ¿no? En estos años es cuando fallece su madre y su padre era del ejército, era suboficial del ejército polaco y falleció en 1941 durante la ocupación alemana de Polonia. Entonces, bueno, obviamente Juan Pablo II no le tenía buenos sentimientos a los alemanes y tampoco a los soviéticos, ¿no? Porque, bueno, pues recordemos que después de la caída del Imperio Alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pues quien se queda con el control efectivo o político de Polonia, pues es la Unión Soviética, ¿no? Como una especie de estado satélite poniendo un gobierno afín a los intereses soviéticos, ¿no? En la época de Stalin. Y bueno, esto influye muchísimo, ¿no? En la ideología y en el pensamiento de Juan Pablo II. Por eso es que él, bueno, pues no le caía nada bien los fascistas y tampoco los comunistas, ¿no? En ese sentido se entiende, ¿no? Porque, bueno, pues los polacos la han tenido complicado. Y él fue muy cercano a Pablo VI. Él ingresa al seminario hasta 1943, bueno, en 1943, 2 años después del deceso de su padre. Y en 1945 los soviéticos entran a Cracovia, donde él se encontraba. De hecho, él después se hará arzobispo de Cracovia, de mano de Pablo VI, ¿no? Se le nombra arzobispo de Cracovia. Primero arzobispo en Polonia, en 1958. Y después, en 1962, participa en el Concilio Vaticano II, del que ya hablamos en el capítulo anterior de Juan Pablo I, ¿no? Y Pablo VI, finalmente, en 1964 lo nombra arzobispo de Cracovia. Y en 1967, 3 años después, muy rápido este ascenso, pues es nombrado cardenal. Recordemos que los cardenales son los que participan en el cónclave. En Roma, en 1977, coincidió con Joseph Ratzinger, que entonces era arzobispo de Múnich y que después se convertiría en papa, ¿no? Como Benedicto XVI, que le haremos un podcast propio, ¿no? Porque también es muy interesante su pontificado. Finalmente, bueno, pues a la muerte de Juan Pablo I, ya hablamos, le dedicamos un podcast completo a Juan Pablo I. Juan Pablo II asciende, es elegido en el cónclave y ya, empieza su pontificado. Supuso el papa más joven del siglo XX y el primero no italiano desde el neerlandés Adriano VI en 1523, es decir, estamos hablando de casi 400 y algo años. En 1979 emprende sus viajes, porque también se le conoció, ¿no? Como el Papa Viajero. Creo que pues, probablemente es uno de los papas que más ha viajado, si no es el que más, ese dato no lo tengo. Pero visitó 129 países diferentes. Aquí en México, ¿no? Incluso cuando yo era chico, creo que vino al Estadio Azteca y llenó, ¿no? El Estadio Azteca. Y ahí también hay que recordar su relación con el gobierno de México, muy cercano al gobierno de México. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, que se construye
durante el sexenio de López Portillo. Una historia muy curiosa porque, bueno, México traía una historia difícil con la Iglesia católica, ¿no? Pues, como consecuencia de la Guerra Cristera, en la época de Plutarco Elías Calles, por ahí de 1929. En esos años, bueno, pues es una guerra que cobra bastantes vidas y que divide bastante a, a los grupos religiosos aquí en México. Y bueno, a ese vale la pena dedicarle otro podcast completo, ¿no? A la Guerra Cristera. No acabaríamos, ¿no? De hablar de la Guerra Cristera. Pero el punto es que el Vaticano no tenía una relación fácil con México. Hasta Juan Pablo II. Juan Pablo II, bueno, la Basílica de Guadalupe se construyó en 1974 de mano de mano de López Portillo, que su mamá era muy católica y bueno, era como de, es que mi mamá es muy católica y bueno, pues vamos a construirle una iglesia, ¿no? A mi mamá. Y se construye parcialmente con fondos estatales, ¿no? Cosa rarísima de un país que tiene una constitución con una división muy marcada entre iglesia y Estado. De hecho, pues Benito Juárez, ¿no? Se echó una guerra, la guerra de reforma, y entre todos los cambios que hizo, bueno, fue separar el clero del Estado. Yo creo que se estaba revolcando el, el, el expresidente Benito Juárez en su tumba, ¿no? Cuando vio que parcialmente con fondos estatales, José López Portillo pues construía la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y esto tenía un gran interés para el Vaticano y Juan Pablo II lo sabía porque, bueno, aquí no estamos criticando la fe de nadie, respetamos la fe de todas las personas, pero ustedes imagínense cuánto recauda anualmente la Basílica de Guadalupe desde su construcción, la moderna, ¿no? Porque hay una capilla antigua ahí en el Cerro del Tepeyac, pero la moderna recauda una cantidad, no nos imaginamos. Hay un sótano ahí abajo de la Basílica de Guadalupe donde pues administran todas las donaciones y todas las limosnas, ¿no? Que durante todo el año, y bueno, si ustedes van cualquier día de la semana a la Basílica de Guadalupe hay gente. Ahora imagínense el 12 de diciembre, pues es una locura, ¿no? A lo mejor para alguien que nos esté viendo que no sea de México, no se imagina la magnitud que tiene el culto a la Virgen de Guadalupe aquí en México, ¿no? También hablaremos en otro podcast del culto a la Virgen de Guadalupe, muy interesante. Y de hecho el Vaticano en constantes ocasiones y muchos papas anteriores se habían negado a canonizar, a, a reconocer el milagro de Juan Diego y a canonizar a Juan Diego. Es este señor, muy inteligente de su parte porque canoniza por fin a Juan Diego, algo que muchos papas anteriores no se habían atrevido a hacer. Porque en teoría no es fácil como ya lo comentamos, ¿no? Es un proceso de beatificación y luego de canonización y se tienen que registrar cierta cantidad de milagros que el Vaticano acepte como auténticos para la santificación la canonización de un personaje. De hecho es impresionante la velocidad con que se canoniza a Juan Diego durante el pontificado de Juan Pablo II, y luego es impresionante la velocidad con la que se canoniza a Juan Pablo II después de su fallecimiento, ¿no? Es impresionante porque el Vaticano en tiempos anteriores era muy difícil que reconociera una serie de milagros y que canonizara personajes. Tan es así que, por ejemplo, los milagros de la Virgen de Fátima, de los que hablamos en el podcast de de Juan Pablo I, que Juan Pablo I era muy devoto de la Virgen de Fátima, pues no fue fácil la canonización de estos milagros, ¿no? De la Virgen asociados a la Virgen de Fátima. Entonces sí es extraño, pues resultó muy extraño que se construyera la basílica en 1974 en la Ciudad de México y que durante su mismo pontificado se canonizara Juan Diego.
todo esto de la mano no solo de la relación de Juan Pablo II con los presidentes mexicanos, desde López Portillo y así sucesivamente, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y llega a su clímax, por personajazo, ¿no? Llega a su clímax con el soñado triunfo electoral del Partido de Acción Nacional aquí en México. Para quien no sea de México, bueno, pues es como un partido que se fundó con base en el catolicismo, como doctrina fundamental, proponiendo una democracia cristiana, al menos ese es su origen, que hoy en día lo que se haya convertido, bueno, el origen es ese. Se funda en tiempos de Lázaro Cárdenas como una contraposición a todo lo que tuviera que ver con socialismo, comunismo. Entonces ya hace clic, ¿no? Que Juan Pablo II, pues yo creo que estaba muy entendido con el Partido de Acción Nacional, con estos dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, Felipe Calderón ya no lo alcanza, ¿verdad? Con Vicente Fox. Ahora cuando Calderón fue presidente, Juan Pablo II, pues ya no, ya no estaba en este plano, ¿no? Pero se entendió. Felipe Calderón era secretario de Energía de Vicente Fox, ¿no? Entonces, todo hace sentido, ¿no? Todo va haciendo sentido. Y más hace sentido cuando te das cuenta que se le canoniza a Juan Diego en el 2002. eh, muy poco antes de que Juan Pablo II falleciera. En 2005, me parece en 2005. Cuando fallece Juan Pablo II. Sí, en 2005, a los 84 años de edad. Prácticamente 3 años antes se canoniza a Juan Diego. Y, y bueno, todas estas cosas van a ser las que marquen el pontificado de Juan Pablo II y su cercanía también a un personajazo que de hecho pues es noticia ahorita, ¿no? Norberto Rivera, ¿no? Ahorita una jueza ordena al gobierno de la Ciudad de México devolver 1.3 millones de pesos al cardenal Norberto Rivera. Norberto Rivera gana devolución de impuestos por propiedades aquí en una construcción muy turbia, en un desarrollo inmobiliario muy turbio aquí en la Ciudad de México. Un personaje que vean cómo es tan contrario Juan Pablo II a Francisco que prácticamente el pontificado de Francisco pues lo renuncia a Norberto Rivera, ¿no? Es un personajazo, ¿no? Norberto Rivera. Pues Norberto Rivera, arzobispo primado de México desde 1995 al 2017, personaje muy polémico porque tiene acusaciones por encubrimiento de curas pederastas, declarado pues contrario a cualquier ideología cercana a la ideología de género. Pero bueno, lo preocupante yo creo es las acusaciones por encubrimiento de curas pederastas, ¿no? Tiene casos abiertos en Los Ángeles, California, Estados Unidos. También pesan acusaciones suyas en Puebla. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia del Estado de California en Estados Unidos declaró improcedente dicha demanda en 2009 y se le dio carpetazo en ese sentido. Pero pues no deja de ser turbio, ¿no? Que el Papa viajero, ¿no? Que el Papa, que al menos aquí en México nos dijeron que wow, era santo desde antes de que lo canonizaran, desde antes siquiera de que falleciera, pues siempre hiciera de la vista gorda, ¿no? Con todas las cosas que tuvieran que ver con este señor, con este personaje tan difícil de digerir, ¿no? Como Norberto Rivera. Y si ese personaje fue difícil de digerir, eh, pues ahora vámonos con este señor, ¿no? Marcial Maciel. Para quien no lo conozca, era este señor que ya, pues,
Ustedes dirán dónde se encuentra ya. En 2008 falleció. En el cielo no está. En el cielo no, seguro no. Fundador de la Legión de Cristo, una congregación católica de origen aquí mexicano, que lideró desde 1941 hasta 2005, cuando se le llevaba a cabo, pues ya, acusaciones de abuso sexual. 2005, ¿ese año qué les dice? Vamos a ver, ¿no? Fechas, porque de repente 2005 es el mismo año que fallece Juan Pablo II, ¿no? Y entonces en este tipo de cosas, pues las coincidencias se hacen difíciles de explicar, ¿no? En 1997, a través de una carta abierta al Papa Juan Pablo II, 8 exmiembros de la Legión de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos. Como consecuencia de estas acusaciones, Maciel dejó la dirección de la Legión de Cristo en 2004, poco tiempo antes de que falleciera Juan Pablo II. Tiempo después, Ratzinger, Benedicto XVI, en ese momento prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, permitió continuar las investigaciones contra Maciel. En 2005, Ratzinger encargó a Charles Cicluna, entonces promotor de la justicia y la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recogiera los testimonios de abuso sexual cometidos por Maciel. En 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ¿no? Es decir, como que ya el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, le dio el carpetazo. Dijo, ya este brother ya está más para allá que para acá. Pero le ordenó el retiro del sacerdocio público para consagrarse una vida de oración y penitencia, ¿no? Yo creo que sobre todo penitencia, ¿no? En fin, el comunicado de la Santa Sede agregaba que la decisión se emitió con la aprobación del Papa Benedicto XVI, y la Santa Sede se limitó en su comunicado también. Maciel se le confirmaron después de su deceso hijos secretos. En febrero de 2009, el periódico The New York Times confirmó que Maciel tuvo una relación con una mujer con quien procreó una hija, etc. Y por otro lado, el director general de los legionarios, Álvaro Corcuera, visitó las comunidades religiosas y seminarios de la congregación en Estados Unidos para informar a sus miembros sobre esa noticia. En 2010, un programa radiofónico de MBS Noticias con Carmen Aristegui, con la conocida periodista Carmen Aristegui, se presentaron Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos, Omar Raúl y Cristian González Lara, hijos de Maciel, lo cual pues no tendría nada de malo si no fuera porque pues se supone que el clero católico tiene un voto de castidad, ¿no? Su padre, bueno, en dicha entrevista radiofónica, Omar y Raúl narraron los abusos sexuales que realizó su padre contra ellos a lo largo de 8 años. Eso ya es más grave. Y presentaron una grabación en la que el rector de la Universidad de Anáhuac, conocida universidad privada aquí en México, reconoce en la letra de las cartas el poder de la familia González. Si ustedes se van a la lista de los mayores empresarios de aquí de México, van a notar, y no puedo decir nombres, ustedes investiguenlo, pero van a notar que los hijos de esos empresarios, del top 10 de empresarios de México, ustedes saben quiénes son. Sus hijos estudiaron en la Universidad de Anáhuac y muchos de ellos pertenecen a esta congregación, a los Legionarios de Cristo, fundada por Marcial Maciel. Ahí busquen ustedes quiénes. Pero bueno, por ahí van a encontrar nombres muy conocidos de empresarios de aquí de México que prefiero no mencionar. Esta cúpula es importante, esta cúpula y esta congregación es importante en la política mexicana, para que se hagan una idea. En fin. Pues una joyita, ¿no? Las personas que, si no encubrió directamente, pues al menos sí se hizo de la vista gorda Juan Pablo II.
con Marcial Maciel y con Norberto Rivera, ¿no? Norberto Rivera, pues, renunció, lo renunciaron prácticamente al arzobispado en 2017, ya con Francisco en el pontificado. Y entonces ahí se hace muy extraño, ¿no? Que quien haya vivido aquí en México durante los años oscuros del Partido de Acción Nacional de 2000 a 2012, pues nos hayan puesto como un santo a Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, no sé quién de ustedes tuvo la poca fortuna de estudiar en una escuela católica en la primaria, secundaria, en su educación básica. Yo fui uno de los poco afortunados. Y yo me acuerdo, ¿no? Que en esa escuela tenían incluso este, auditorios y aulas con el nombre de Juan Pablo II y fotos de Felipe Calderón en la dirección, ¿no? Y cuando sale, con los años, en ese tiempo, pues todavía no se sabía todo esto, pero con los años, como dirían los jesuitas de la Orden de Francisco, la verdad nos hará libres, ¿no? Y con los años se fue evidenciando la verdad de Maciel, la verdad de Norberto Rivera y la verdad de la ceguera de Juan Pablo II, ¿no? De la ceguera voluntaria de Juan Pablo II, ¿no? Algunas cosas más que hay que mencionar, bueno, pues el atentado contra su vida que sufrió en 1981, cuando Mehmet Ali Akka disparó contra el Papa. Sobrevivió, pero sí quedó diezmada su salud. Esto fue en 1900, pocos años más tarde, en 1983, el Papa lo visitó en la cárcel, conversó con él y le otorgó el perdón. El atentado motivó la construcción de un vehículo papal blindado. ¿Se acuerdan del papamóvil, no? Del famoso papamóvil. Un año después, en 1982, Juan Pablo II sufrió un nuevo atentado en Fátima, Portugal, donde había llegado para agradecer a la Virgen María por haber salvado su vida. En esa ocasión, un sacerdote español ultraconservador quiso ensartarlo con una bayoneta. Bueno, ensartarlo no suena muy bien. Con una bayoneta, pero fue inmovilizado a tiempo. Desde la agresión de Mehmet Ali comenzó a sufrir diversos problemas de salud. Que eso, pues todavía vivió bastante, ¿no? Eso fue en el 82 y vivió hasta el 2005. Después del atentado, pues se le tuvo mucho más cuidado a su salud del Papa. Y bueno, destaca su encuentro en 1989 con el anticristo de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, el principal responsable de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre de 1989, y muy interesante porque fue previo al colapso total de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Fue poco después de la caída del muro de Berlín, y bueno, pues todos sabemos, se le va a hacer un podcast, ya cuántos, hay que ir anotando cuántos podcasts debemos ya, ¿no? Pero se le va a hacer un podcast completo a Gorbachev, su vida muy interesante. Es muy interesante cómo prácticamente un solo hombre puede colapsar el país más grande que ha existido, el Estado-nación más grande que ha existido en tiempos modernos, ¿no? Un solo hombre como Mikhail Gorbachev, pues muy cercano también en este sentido a Juan Pablo II, los dos fervientes anticomunistas, ¿no? Al grado que Gorbachev, pues destroza su propio país, ¿no? La normalización de la Iglesia Católica en los países europeos hasta entonces comunistas y la visita realizada en 1988 a Cuba, donde fue recibido por Fidel Castro. Eso también muy interesante, ¿no? Fidel Castro, un hombre declaradísimo ateo, ¿no? Se reunió con Juan Pablo II. Juan Pablo II fingió pedir perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica, entre ellos el procesamiento y condena de Galileo Galilei,
en 1633. Nada más. ¿Cuántos años? Es como 300 años después, ¿no? Un poquito más. Y bueno, ya cuando se cumplió el objetivo de Gorbachov y Juan Pablo II de colapsar la Unión Soviética, y bueno, pues claro, de Europa Occidental, ¿no? Que era un objetivo clarísimo, lo hemos dicho en muchos videos. Al concluir su pontificado, Juan Pablo II dejó pendientes dos viajes, uno a Moscú, ante la posición del patriarca ortodoxo, que acusaba a la Iglesia Católica de proselitismo. Claro, ¿no? Porque hay que recordar que de este lado del mundo nunca se nos menciona la Iglesia Ortodoxa, pero en el lado derecho del mapa mundi, pues es muy fuerte, ¿no? Tiene bastantes fieles. Toda Europa Oriental y y pues el país más grande del mundo, Rusia. Sobre todo, bueno, después de la caída de la Unión Soviética, pues hay un acercamiento muy fuerte entre el gobierno ruso, posterior a Gorbachev, y la Iglesia Ortodoxa. Bueno, finalmente también tenía otro encuentro que se esperaba que tuviera una visita a China, donde el régimen prohíbe la obediencia de la Iglesia Católica a la Santa Sede, con quien además tuvo conflictos en el tema de Taiwán. Estas dos visitas no se llevaron a cabo, porque pues el Papa se fue, ¿no? Dejó a su criterio a dónde se fue. Y bueno, pues el Papa estaba ya muy mal de salud. En 2005 deja este plano físico y lo sucederá Benedicto XVI, del que será el próximo podcast. El próximo podcast toca sobre Benedicto XVI. Y bueno, pues ahorita ya tuvimos bastante para pensar, ¿no? Esta fue como una breve semblanza de San Juan Pablo II, ¿no? Que también, por cierto, fue criticado por visitar países de gobiernos dictatoriales como Chile, cuando estaba bajo la dictadura de Pinochet, o la Cuba de Fidel Castro, ¿no? Que ya lo mencionamos en el 89. También visitó Nicaragua en el 83. Y bueno, pues viajó muchísimo, ¿no? Como lo dijimos. Curioso que visitara pues países con dictaduras como la chilena, como la dictadura chilena, que francamente pues era una dictadura de corte militar, como a las que supuestamente él se opuso en Polonia, ¿no? Pero bueno, la iglesia está llena de ironías y el pontificado de Juan Pablo II no fue la excepción. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Ya dejamos las reflexiones para el público. Coméntenos ahí abajo. ¿Sabían de, de la relación entre Maciel, Norberto Rivera y Juan Pablo II con el gobierno mexicano, especialmente Vicente Fox? Coméntenos ahí abajo. El siguiente podcast va a ser sobre Benedicto XVI, el papa que renunció. Este fue el papa viajero, el papa anticomunista, el papa amigo de Maciel y el papa amigo de Norberto Rivera, el papa conservador Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II. Pues eso es todo por ahora. Que tengan una pronta canonización, ¿no? Digo, si Juan Pablo II lo canonizaron, todos podemos ser canonizados, ¿no? Digo, lo bueno que no canonizaron a Maciel, ¿no? Hasta aquí lo dejamos. El podcast ha terminado. Pueden irse en paz.